Sí, bueno, queremos enviar un cordial saludo desde Seattle, Washington, a todos aquellos que nos escuchan. Este viernes 28, que vamos a dar un repaso a nuestra escuela sabática, esperando que donde quiera que se encuentren reciban la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Me acompaña este día mi hermano Fernando Leiva. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder estar aquí para compartir la palabra del Señor. Muy bien, aquí en nuestra pantalla aparece los números de teléfono donde usted pueda ponerse en contacto con nosotros. Y sin más, vamos a comenzar con una oración. Hermano, ¿puede hacer la oración para dar comienzo? Claro que sí, hermano, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, estos momentos. Primeramente para agradecerte, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos das de poder estar aquí, Señor, ante tu trono celestial. Sí, Padre. Te pedimos, Señor, en estos momentos que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo para que podamos discernir, Señor, las cosas espirituales. Amén. Te pedimos de todo corazón, Señor, que nos enseñes, Señor, a través de tu palabra y que podamos recibir, Señor, la bendición y el pan que tú has preparado para nosotros en este día. Así que te pido, Señor, que no solamente estés en nuestros medios, sino también seas con aquellos hermanos que nos están viendo en estos momentos y aquellos que nos verán en un futuro, que de igual manera, Señor, tú los llenes, Señor, de esa paz, Señor, esa bendición que tú solamente puedes dar, Padre Santo. Así que te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, con este estudio y que todo lo que se diga y se hable solamente sea para honra y gloria tuya. Señor, te pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, pues tenemos una lección de esta semana que hemos estado estudiando muy beneficiosa, muy espiritual para todos aquellos que quieran realmente tener una consagración directa con nuestro Dios, porque aquí nos encontramos precisamente un versículo para nosotros, hermano, en el cual hemos estado estudiando toda la semana, que nos dice nuestro versículo de Hechos 8:30, hermano. Dice la palabra: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Hechos capítulo 8, versículo 30. Muy bien, ¿entiendes lo que lees? Muchas veces nosotros leemos y no entendemos. Así como este etíope que había bajado a Jerusalén para adorar a Dios en ese tiempo, cuando todos los pueblos iban a adorar a Dios a Jerusalén, pues este hombre también así lo hacía. Y muchos de nosotros vamos a adorar a Dios y a veces leemos y no entendemos. ¿Por qué no entendemos? Porque no hay quien nos explique. Este hombre venía leyendo las Escrituras, venía leyendo Isaías, capítulo 53, pero no entendía. Entonces, Dios, por medio del Espíritu Santo, envió a Felipe a que fuera ahí y le explicara. Bueno, en este contexto vamos a estudiar nosotros o vamos a dar un repaso a nuestra escuela sabática, comenzando del domingo pasado, ya que el domingo pasado nuestra lección o el nombre de la lección fue Furia mal encaminada. Nosotros hemos encontrado directamente que el que estuvo ahí directamente viendo la muerte de Esteban era Saulo, era su nombre en ese tiempo, Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso.
nosotros entendimos y comprendimos por medio de espíritu de profecía también que aunque al ver morir a Esteban, él había quedado completamente convencido de que realmente lo que había pasado con Esteban, la muerte de Esteban, había sido una cosa milagrosa, porque él entendió que él estaba con Dios, que Esteban estaba con Dios. Pero él se resistió. Y por eso es que nuestra lección se llamó furia mal encaminada. Si nosotros vamos directamente a la palabra de Dios, nos damos cuenta por qué razón. Vamos a ir nosotros a Juan capítulo 3, versículos 18 al 21. Juan 3, 18 al 21. A ver qué nos dice ahí, hermano. Juan 3, 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprochadas. Pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Nosotros vemos que Pablo había recibido la luz en ese momento al ver morir a Esteban de la manera como él murió, pero él se resistió. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en lugar de hacer caso de la luz que había recibido, se fue en contra del pueblo de Dios, dice, y sacaba familias enteras que eran cristianas y las mandaba a la cárcel, o los azotaban, o hasta la muerte los llevaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona cuando se resiste? Cuando se resiste a la luz enviada por el cielo. Pues esto es lo que pasa, que las personas se vuelven peor que antes. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Así que en el domingo, en la del domingo, la lección del domingo nos lleva a esto, ¿verdad? Que si nosotros recibimos la luz, hagamos caso de la luz, porque ya vimos lo que pasa si nosotros hacemos caso de la luz. Dice, mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Así que al recibir la luz, hagamos lo que es correcto, porque si nos resistimos, entonces estamos en contra de Dios. ¿Viene otra pregunta, hermano? Sí, dice la pregunta: si me enfrento a dificultades en un lugar determinado, ¿qué puede estar diciéndome Dios? Dice que si me enfrento a dificultades en un lugar determinado, ¿qué nos estará diciendo Dios? Bueno, en la lección número, del día lunes, vemos que realmente la palabra se iba expandiendo, o el mensaje se iba expandiendo. Y mediante la expansión de la palabra, pues el enemigo no estaba contento. Así que el enemigo comienza la persecución, ¿okay?, para poder parar el mensaje de salvación. Y la respuesta de Jesús a ese acontecimiento, pues fue que si eran perseguidos en un lugar, como dice Mateo, vayamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 23. 10:23. Ok. Dice, y cuando os persiguen en esta ciudad, huir a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel sin que haya venido el Hijo del Hombre. A veces el Señor tiene que usar o dejar pasar que pasen ciertas cosas en nuestra vida para que el mensaje siga avanzando, ¿okay?
Un pastor muy conocido, dijo una vez, las sillas las inventó Satanás. ¿Okay? ¿Por qué las inventó Satanás? Porque una vez que uno se siente uno cómodo, no quiere moverse. Se dan cuenta, en las sinagogas no había sillas, se leía la Biblia, la palabra del Señor puesto de pie y todos los oyentes puestos de pie. Y hoy día, pues el enemigo ha inventado las sillas dentro de las iglesias. Y nos ponemos tan cómodos que a veces nos da lugar hasta para dormirnos dentro de la iglesia. Tanto llega la comodidad pues de que llegamos hasta dormirnos dentro de la iglesia y no podemos captar el mensaje que el Señor manda en ese momento para nosotros. Así que el enemigo ha puesto la comodidad. ¿Para qué? Para que nosotros estemos cómodos, confortables y no tengamos necesidad de movernos a ningún lado y no esparcir la palabra del Señor. Así que el Señor tiene que permitir estos tipos de dificultades o persecuciones en nuestra vida para que nos podamos mover y sigamos esparciendo la palabra a otras partes. Así fue como ocurrió en el tiempo de antaño. ¿Okay? Los discípulos fueron perseguidos y así es como la palabra se esparció rápidamente. Pero si no hubiera habido esta persecución, el mensaje hubiera quedado cerrado. ¿Okay? Solamente entre 4 paredes. Pero el Señor permitió esta situación para que el mensaje fuera llevado a otro lugar. Así que cuando nosotros presentemos dificultades en un lugar, en una ciudad, ¿okay? El Señor nos quiere decir que no nos vamos, que el Señor nos ocupa en otro lugar para llevar ese mensaje. Quizás el Señor nos quiere llevar con una persona, a una familia, o a una ciudad, o a un pueblo completo, no sabemos. Pero si están pasando estas dificultades, porque el Señor quiere movernos, y no quiere el Señor que nos sintamos cómodos y nos quedamos sentados nada más, sin decir ni hablar nada. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos en Mateo 26, 31, antes de que fuera pesado el Señor. Perdón, tengo que poner el versículo. Sí, dice. Sí. Mateo 26, 31, perdón. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, dice, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán esparcidas. Y el Señor también dijo, si esto le han hecho al árbol, ¿qué le harán a las ramas? O si el Señor lo había profetizado de que cuando Él fuera pues apresado por estos hombres o por la muchedumbre, sus discípulos iban a ser esparcidos. ¿Okay? Así que el Señor sabía también en un futuro que iba a pasar lo mismo, que todos iban a ser esparcidos, no solo en el tiempo de antaño, sino vendrán tiempos en el tiempo final donde cada uno también huirá por su vida y tendrá que llevar el mensaje a lugares que jamás hemos pensado. Así que pues si no estamos, si hay dificultades en su lugar, pues el Señor nos invita a que vayamos a otra ciudad, a otro pueblo o aún a otras familias. Porque a veces vamos y damos un estudio a ciertas familias y esas familias no hacen cambio y está uno con ellos y pierde el tiempo uno quizás con ellos. Bueno, no es tiempo perdido, pero el Señor quizás tenga otro lugar mejor para nosotros en el cual puedan aceptar mejor la palabra. Y nosotros nos aferramos a ese lugar, no queremos movernos allí y no queremos escuchar la invitación del Señor. Así es. Bueno, cuando sintamos nosotros que hay persecución en una parte, hay que movernos porque el Señor nos está tratando de decir que vayamos a otras personas que Él ya tiene preparadas, ¿verdad? Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Dónde hay una Samaria cerca de mí que pueda estar abierta para escuchar la verdad? ¿Dónde puede haber otra Samaria? Bueno, aquí nosotros vamos a ver en lo que estudiamos acerca del martes, un nuevo refugio seguro. Bueno, como ahorita se estaba mencionando, ¿verdad? El Señor trató de preparar siempre un lugar antes de que
hubiera esta clase de persecución. ¿Cuál fue el medio que utilizó él? Bueno, nosotros encontramos en Lucas capítulo 10, del 33 al 37, Lucas capítulo 10, cómo el Señor ya había preparado una tierra para cuando llegara esta clase de persecución. Del 33 al 37 dice: mas un samaritano transitaba viniendo cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y llegándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al huésped, y le dijo: cuídamele, y todo lo que de más gastares, cuando yo vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues es de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Bueno, aquí vemos que fue un samaritano el que ayudó, y Jesús había mencionado estas cosas ya, y los samaritanos habían escuchado lo que Jesús había dicho de ellos. En varias ocasiones, con varios samaritanos, con el leproso, cuando curó a 10 leprosos, eso se encuentra en el capítulo 17 de Lucas, versículos 16 y 17. Eran 10 leprosos y uno solamente volvió, dice, y este que regresó agradecido con el Señor, se postró a sus pies, dice, y era este samaritano. Todas estas conversaciones los samaritanos las habían escuchado, entonces el corazón de ellos se iba preparando ¿para qué? ¿Para cuándo? Para cuando llegara la persecución. Ellos tenían ahí, los apóstoles, un refugio con estos samaritanos que estaban dispuestos a escuchar. Si nosotros vemos también la samaritana en el pozo de Jacob, esta mujer, ella fue y dio el mensaje que Jesús era el Mesías. Y vino, dice, todo el pueblo para escucharlo. Entonces ellos estaban preparados, pero ¿por qué? Porque el Señor era el que les había preparado ese terreno. Por eso es que un nuevo refugio seguro, la única manera que lo iban a encontrar era que el Señor ya había preparado ese terreno. Y hoy en día el Señor dijo: id por todo el mundo. Quiere decir que el Señor tiene mucha gente preparada en todo el mundo, no solamente en una sola parte. Por eso, ¿dónde hay una Samaria cerca de mí? Es la pregunta, para que pueda estar abierta a la verdad. Bueno, como vimos lo que el hermano comentó, si nos persiguen, hay que ir a otra parte. Y donde el Señor nos lleve, ahí hay una Samaria. Ahí hay personas que están dispuestas a escuchar. Ojalá que este sea más que nada el mensaje que tú puedas recibir, porque realmente el Señor espera que haya gente que esté dispuesta a escuchar. Y donde quiera que vayamos, podemos encontrar esta gente hoy en día. ¿Hay otra pregunta, hermano? Así es. Solamente quisiera añadir un poco más sobre eso. Dice: donde hay una Samaria cerca de mí, que pueda estar abierta a la verdad. Realmente, cuando el Señor envió a los 12 discípulos su primer viaje misionero, esta fue la orden que les dio. No quiero ir a versículo por versículo para no tomar tiempo. Dice Mateo 10, versículo 5 y 6, dice: a estos 12 envió Jesús y le mandó diciendo: no vayáis por camino de los gentiles, no entréis a la ciudad de los samaritanos, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando el Señor envió a sus discípulos, solamente era llevar el mensaje de salvación al pueblo escogido. A Israel. A Israel, porque esa era la prioridad para el Señor en ese momento. ¿Okay? Pero una vez que Israel rechazó el mensaje,
entonces el Señor ahora da otra orden diferente. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Entonces el mensaje tenía que esparcirse, que no solamente iba a ser para el pueblo escogido. Hoy día, hermanos, podemos tener una Samaria cerca, al lado de nosotros, ¿okay? Al vecino. ¿Okay? A veces, hermanos, nos enfocamos tanto en estudiar nosotros mismos, entre la misma iglesia, que nos olvidamos de las personas que están afuera, de los samaritanos. ¿Okay? Y creemos que solamente el pueblo, los adventistas, tenemos que estar estudiando juntos nada más y no llevar el mensaje de salvación. Pero realmente nosotros podemos encontrar hoy día una Samaria al lado de nuestra puerta, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad. ¿Okay? Aquellas personas que el Señor ha preparado para recibir el mensaje de la verdad. Así que no nos encerremos en nuestro propio grupo, en nuestra propia iglesia solamente, sino que vayamos a los vecinos, a la ciudad, ¿okay? O a donde el Señor nos mande, porque siempre habrá una Samaria disponible que está abierta a la verdad. Amén. Amén. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿de qué forma el enemigo de las almas usará el espiritismo para engañar a la gente? ¿Cómo el enemigo usará el espiritismo para engañar a la gente? Bueno, diremos, bueno, a la gente, pero a nosotros no. ¿Estamos seguros de eso, hermanos, que nosotros no seremos engañados? Miren lo que dice la palabra, 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2. Capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Okay? Y 11. Dice la palabra: aquel inicuo, es un versículo muy conocido por nosotros, hermano, pero realmente debemos prestar atención. Dice: aquel inicuo cuya venida será la operación de Satanás. Perdón. Con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. ¿Quiénes van a ser engañados? Aquellos que no tienen amor a la verdad. ¿Okay? Aquellos que escucharon la verdad pueden ser engañados, sí. Pero aquellos, dice, que no tuvieron amor a la verdad para ser salvos, esos van a ser engañados. ¿Okay? Y por esta causa, dice, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Pero si realmente usted quiere saber lo que es el espiritismo moderno hoy día, vaya al libro de Colosenses. Y la sierva del Señor da una explicación muy grande sobre este versículo. Y de hecho ella lo llama el espiritismo moderno. ¿Okay? Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra: mirarse que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los redimientos del mundo, y no según Cristo. Ahora mi pregunta sería, hermanos, ¿acaso el mundo, la filosofía y las vanas sutilezas no han entrado dentro de nuestras iglesias? ¿Acaso no se practican cosas del mundo dentro de las iglesias, de nuestras iglesias? ¿Realmente tenemos amor a la verdad y nos levantamos para poder decir al pecado, a llamar al pecado por su nombre? Porque realmente estas cosas están pasando aún dentro del pueblo de Dios. Hoy día, hoy día se están alzando más las tradiciones, más la filosofía del hombre que la palabra de Dios. Hoy día los chistes,
los inventos, las prácticas han tomado el púlpito dentro de nuestras iglesias. La palabra de Dios se está olvidando. Y no se diga del espíritu de profecía que se ha quitado completamente. Así que hoy día ese espiritismo moderno está entrando aún dentro de nuestra iglesia. Así que no solamente el mundo ha sido engañado por el espiritismo moderno, que es acerca de la condición de los muertos, sino también dentro de nuestra iglesia están entrando estas filosofías y estas vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Es interesante, hermano, porque aquí nosotros encontramos también en segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, dice así: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias o a sus pensamientos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que el espiritismo no es solamente que vayan y te hagan brujería, no. El enemigo de Dios es un enemigo muy sutil, que te emplea 99% de verdad y el 1% de mentira, para que creas que todo es verdad. Pero con ese 1%, con ese tiene para poder abrirse el paso en la mente de la gente. Por eso es que es muy interesante. Hay mucho que escudriñar aquí acerca del espiritismo. Pero bueno, esa es una de las preguntas. ¿De qué forma el enemigo de las almas usará el espiritismo para engañar a la gente? Pues hemos visto, ¿verdad? Y como le digo, la sierva del Señor hace un comentario grandísimo acerca del Colosenses 2.8. Los invito a que lo estudien en su casa y ustedes vean y saquen sus propias conclusiones. Amén, amén. Muy bien, vamos a nuestra última pregunta. Dice, ¿cómo podría buscar oportunidades semejantes a la que Dios le dio a Felipe? ¿Cómo puedo yo buscar esta clase de oportunidades como la que vamos a leer? Vamos a darle una repasada y la encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 31. Pero vamos a leer solamente lo más relevante de aquí, ¿verdad? Que es donde está basado nuestro versículo, ¿verdad? Muy bien. Desde el 26 empieza a decir cómo el ángel del Señor habló a Felipe, ¿verdad? Pero en el versículo 29 le dice: y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, mas, ¿entiendes lo que lees? Como vemos, el ángel puede ser, aquí nos dice claramente que el ángel puede ser una persona, ¿verdad? O porque ángel lo que quiere decir es mensajero, ángelo, ¿verdad? Que viene de esa traducción. Pues bien, cuando nosotros vemos cómo podría buscar oportunidades semejantes a las que Felipe le dio, a las que le dio Dios a Felipe, bueno, yo creo que el Espíritu Santo nos habla a todos. Y Él puede poner una persona delante de mí. Yo le he dicho a mucha gente, porque vienen a veces a decirle a uno, hermano, mire, una señora, un señor o un joven me hizo esta pregunta y le dije que iba a traer a un hermano. Le dije, bueno, hermano, les digo yo, bueno, hermano, ¿a quién se la hicieron? ¿A usted o al hermano que va a llevar? Porque esa es una bendición para uno. Cuando alguien le hace una pregunta y usted tiene la respuesta bíblica, usted la conoce, pues hay que darla. Hay que darla, ¿por qué? Porque esa es una bendición que va a recibir uno también. ¿A cómo la va a recibir? Al recordar esos versículos que el Señor le puso ya en su mente. Nosotros hemos visto y hemos hablado, porque aquí dice,
Cuando Dios le señaló a Felipe su obra, el discípulo no dijo, el Señor no quiere decir eso. No se levantó y fue tampoco. Había aprendido la lección de conformarse con la voluntad de Dios. Comprendía que cada alma es preciosa a los ojos de Dios y que se envían ángeles para poner en contacto a los que buscan la luz con aquellos que pueden ayudarles. Bueno, nosotros no tengamos miedo, queridos hermanos, porque cuando el Señor nos envía, cuando nos envía gente que nos hablan en la calle, en el trabajo o donde quiera que andemos, nosotros veamos lo que nos dice Isaías 58. Vamos a Isaías 58. Y aquí, en el versículo 8, lo que nos dice el Señor, cuando nosotros, para que no tengamos miedo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hablar con la gente, dice así, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. En el versículo 10 nos dice, y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Así que la promesa del Señor de cuando nosotros vamos a hablarle a la gente es que primeramente Él va a ser nuestra luz, va a ser nuestra retaguardia. Él va a ser el que va a estar al frente de nosotros. Y no hay que temer, no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque entonces nacerá la luz y la oscuridad será como el mediodía. El Señor ha hecho esta promesa, por eso, ¿cómo podríamos buscar esta clase de oportunidades semejantes a las que Dios le dio a Felipe? Bueno, sin tener miedo. El Señor ya nos ha dicho claramente, me gustó mucho el final de esta lectura porque aquí vienen algunas preguntas. Dice así, al final de un párrafo que está aquí de la Review and Herald, 2 de marzo de 1911, dice, esta es la obra que debe hacerse antes que Cristo venga con poder y gran gloria. Invito a la iglesia a orar fervientemente para que comprenda sus responsabilidades. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera responsabilidad, que ni siquiera sabe lo que es responsabilidad, que con ya conocer la palabra de Dios, ya con eso ya tienen. Pero vienen las preguntas. ¿Sois vosotros colaboradores individuales junto con Dios? ¿Somos colaboradores con Dios? Es una pregunta. Si no, ¿por qué no? ¿Sois vosotros, cuando pensáis hacer la obra que os ha sido asignada por el cielo? ¿Cuándo pensamos hacerla? Bueno, mucha gente piensa y dice, cuando llegue la ley dominical. Voy a esperar a que llegue la ley dominical para comenzar a hacer la obra. No, querido hermano. Si estamos en ese pensamiento, ya estamos perdidos. Porque quizá ni tiempo nos va a dar. Nosotros estamos esperando la ley dominical de una manera. El enemigo es muy astuto, queridos hermanos. Esa ley es una cosa que mucha gente está esperando, mucha gente adventista. Pero olvídense de eso porque el enemigo es más astuto que nada. Hay que vivir hoy en este día como si ya estuviera la ley dominical. Y hay que proclamar este mensaje. Y eso es lo que nos dice aquí. ¿Cuándo pensáis hacer la obra que os ha sido asignada por el cielo? ¿Cuándo? Ojalá que esto pueda ser para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Tiene algo más que comentar, hermano? Algo personal.
Dice la pregunta que cómo podría buscar oportunidades semejantes a las que Dios le dio a Felipe. Bueno, vemos a través del estudio de la palabra, vemos que Felipe fue movido por el Espíritu Santo y fue llevado a un etíope que leía la escritura de Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? La iglesia primitiva, o el comienzo de nuestra iglesia adventista, éramos llamados la iglesia de la Biblia. ¿Okay? Éramos llamados a dar respuesta a cualquier pregunta. Hoy día eso se está perdiendo. Hoy día pues el poder ser respuesta para los demás está desapareciendo dentro de nuestras iglesias. Grandes pastores pues están saliendo, pues se están retirando de la predicación y se ven que no se han levantado algunos que vayan a tomar su lugar. Pero realmente Dios puede dar oportunidad a cada uno de nosotros. ¿Okay? De hecho, hoy día, viniendo a casa, llegué a comprar cherries. Una persona que vende cherries por el camino antes de llegar a casa. Esa señora viene solamente por temporadas. El tiempo de la cosecha de la cherry viene y pone su puesto y las vende. ¿Okay? Y yo sé que ella es una hermanita que va a otra iglesia. Estudia la Biblia. Yo la había estudiando a veces la Biblia cuando llego a comprar cherries a su lugar. Y varias ocasiones he tenido oportunidad de hablar con ella. Hoy día, pues, Dios dio esa oportunidad nuevamente de hablar con ella. Y de casualidad le pregunté, hermana, ¿y cuál fue el estudio de hoy día? Y me comentó, pues, que ella lleva el año bíblico. Dice que ella comienza desde Génesis hasta Revelación y comienza nuevamente. ¿Okay? Y yo dije, bueno, entonces, hermanita, usted conoce bien la Biblia. Dice, me cuesta un poco retener los versículos, pero sí conozco de algo de la Biblia, me dice. Bueno, hermanita, entonces le quisiera hacer una pregunta o se la voy a dejar de tarea, le dije. ¿Usted sabe quién es la bestia y cuál es la imagen de la bestia? Y ella se quedó así, como sorprendida, como que era una palabra que no, era como si hubiera sido unas palabras que no fueran parte de la Biblia. Y así que yo le abrí la Biblia, le pedí su prestada su Biblia y le mostré que estaba en Apocalipsis 14. Le digo, pero para que usted pueda entender, le digo esto, necesita usted empezar a leer desde Apocalipsis 13 para que usted entienda quién es la bestia y cuál es la marca de la bestia. ¿Okay? Y pues al parecer la hermanita no dio respuesta sobre eso. ¿Okay? Entonces vemos que hay muchas personas que leen la Biblia pero no la entienden como nosotros entendemos los adventistas. Así que Dios siempre tiene una oportunidad para nosotros para poder llevar el mensaje de la verdad presente. ¿Okay? El Señor me impresionó en ese momento de hacerle esa pregunta. Quizás tú también lo puede impresionar en cualquier momento el Señor, en cualquier persona. Sabemos que tenemos muchos hermanitos de diferentes denominaciones afuera. Y como vemos, pues, hay hermanos que no comprenden realmente lo que dice la palabra. Así que pues, ojalá que podamos tener esa disposición nosotros de poder trabajar en la obra del Señor y ser colaboradores con el Señor, para que el Señor pueda utilizarnos y podamos ser respuesta para aquellos que no conocen completamente la palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, es que mire, el tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Y si nosotros no entendemos todas estas cosas, estamos esperando la ley dominical, como mencioné hace un momento, y todo lo demás, ahí se nos va a quedar. Muy bien. Bueno, aquí en nuestra pantalla aparecen los números de teléfono y pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros, ya sea que nos manden un mensaje o hablarnos por teléfono, como quiera que sea. Vamos a tener una palabra de oración para dar por terminada nuestro repaso de la escuela sabática y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, le agradecemos porque donde quiera que estemos, Señor, usted va a poner gente para poderle hablar. Y usted ha puesto, Señor, hasta ahorita, en estos 30 años que le hemos hablado a la gente, Señor, usted ha puesto gente. Yo sé que mucha gente va a tocar puertas y es muy bueno,
Pero Señor, lo más importante es tocar la puerta del corazón. Usted dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta y entraré a él, dice, y cenaré con él y él conmigo. Pues bien, hay mucha gente que ha abierto la puerta del corazón y aunque no hayamos ido muy seguido a tocar puertas, hemos tenido muchos estudios, Señor, que han sido para honra y gloria suya. Y así comprendemos nosotros este mensaje que acabamos de dar, que a un lado de nosotros puede estar una Samaria. Y nosotros, si no tenemos persecución, no vamos a ir a ellos. Ayúdenos, Señor, con la persecución y envíela, no le hace, pero que podamos hacer su voluntad. Nos ponemos en sus manos de amor y pedimos por toda nuestra audiencia que usted, Señor, esté con ellos y que en sus enfermedades también ellos puedan entender que solo usted es el único que puede estar con ellos. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que todas las cosas sean hechas para honra y gloria suya. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador, para quien sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Amén, Señor.